soy Lourdes Tremera y hoy os voy a hablar sobre el dibujo, pero el dibujo como medio de expresión. ¿Con esto qué quiero decir? Pues bueno, os voy a poner un ejemplo. Todos los niños y niñas dibujan, eso lo sabemos, ¿no? Que les interesan las telas, diferentes materiales, los utilizan. ¿Y los adultos? ¿Cuántos adultos dicen que no saben dibujar, dicen que no se les da bien, dicen que son torpes? ¿Qué ha pasado en este proceso para que los niños y las niñas sea algo que les gusta o que les interese y de repente haya tantos adultos a los que digan que esto se les da mal, a lo que digan que no saben cuando de pequeños lo han hecho? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, habla del dibujo y la engloba dentro de la etapa preoperatoria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los bebés pequeños, aproximadamente desde los 0 a los 2 años, lo que hacen es desarrollar su inteligencia a través de una etapa sensoriomotora, es decir, del desarrollo sensorial, de coger objetos de diferentes materiales, texturas, sabores, olores y de un movimiento que van adquiriendo por sí mismos, descubriendo el volteo, el reptado, el gateo, ponerse de pie por sí mismos, comenzar a caminar, todo ese movimiento. Y que a partir de los 2 años, los niños y las niñas desarrollan su inteligencia a través de lo que él llama la representación. Comienza una nueva etapa, que la denomina preoperatoria, y habla de esas 5 características de la representación. Es decir, a partir más o menos de esta edad, los niños y las niñas comienzan a tener imágenes mentales, es decir, a imaginar cosas dentro de su cabeza, a tener esos recuerdos más explícitos. Comienza la imitación diferida, es decir, algo que han visto pueden repetirlo tiempo después. Aparece también el lenguaje, son capaces de esa expresión, ese medio simbólico. Aparece el juego simbólico, ya no es un juego motor de estar probando las características de los objetos, cómo unos encajan en otros, sino que ese juego lo que hace es reproducir cosas que ha visto, eso que ha imaginado, por eso va unido el lenguaje, la imitación diferida, las imágenes mentales, y dentro de estas formas de representación y de expresión que habla Piaget, engloban dibujo. Entonces el dibujo se entiende como un medio de expresión, algo que los niños y las niñas pueden expresar igual que la imaginación, igual que el lenguaje, igual que el juego, en el momento que surge porque hay esa necesidad de expresión. Entonces en la escuela o en los hogares, ¿qué suele pasar? En primer lugar, es algo que limitamos a cuando el adulto quiere o cuando el adulto ofrece. Ahora es tiempo de dibujar, ahora no es tiempo de hacerlo. O sea, ya lo limitamos y lo encuadramos. Cuando es un medio más de expresión, y de hecho se pueden expresar de muchas formas y con muchos materiales, desde masas, el barro, la arena, el agua, también es un medio de expresión, a las clásicas pinturas, ¿vale? Las ceras, los lápices, los bolígrafos. Realmente hay muchas formas de expresión en ese dibujo. Pero en el dibujo, entendiéndolo como un medio de expresión y de ese desarrollo de esa inteligencia de los niños y de esas niñas, de esas etapas del desarrollo cognitivo, es un dibujo que hacen para sí mismos. Primero como un acto, por ejemplo, motor o de su propia emoción. Pues si estoy enfadado, rayaré de una forma. Y si estoy más relajado, ¿no? Mis trazos serán de otra forma diferentes. No estoy dibujando para enseñártelo a ti. No estoy dibujando para regalárselo a nadie. Estoy dibujando por el propio placer que me lo produce el hacerlo. Por ese proceso. ¿Pero qué solemos hacer los adultos? Utilizarlo con una finalidad, con un objetivo. Esto es para el Día del Padre, esto es para regalárselo a no sé quién, o esto es para exponerlo en la nevera. Lo que a veces no tenemos en cuenta es que el dibujo lo que hace es expresar esa emoción de los niños y de las niñas, y lo necesitan por algo. Que lo que favorece más adelante ese dibujo es expresar sus vivencias, cosas que no son capaces de verbalizar, o que no quieren verbalizar de alguna forma, sí que las dibujan. Sus miedos, sus preocupaciones, es también una forma más adelante de comunicación, pero sobre todo de todo aquello que llevan dentro, de poderlo expresar y de poderlo sacar. Es decir, que es algo centrado en el proceso y que más adelante estará centrado en la comunicación. Pero lo que solemos hacer, a veces, los adultos, es enseñarlo. Querer enseñar a dibujar. Y el dibujo es algo que no debemos enseñar, porque es una expresión que sale de dentro. ¿Y esto a qué me refiero? Pues se pone el niño o la niña a hacer sus garabatos y nosotros ya estamos allí haciendo un sol, una luna, una estrella, una casita. Y enseguida nos piden más. No les gustan esos rayotes que hacen ellos, ¿no?
Y además les decimos, ¿y qué has dibujado? ¡Ay, esto parece tal! Y no, los niños quizá no se ven competentes en ese aspecto. Además, enseguida catalogamos de esto es bonito, esto es feo, esto está bien, esto está mal, esto se parece, esto no se parece. Y enseguida los niños empiezan a decir, esto no me sale, esto no sé hacerlo, yo no sé. Eso que hacemos los adultos, ¿vale? Entonces, entender que el dibujo es un medio de expresión, que más adelante será de comunicación, pero que no es algo que debamos de enseñar, que no es algo que debemos de catalogar o decir si es bonito, si es feo, es algo que los niños hacen para sí. Es una forma de expresión, es una forma también de sacar todo aquello que llevan dentro. Y me gustaría invitaros a la reflexión de que si cuando estamos enseñando a dibujar arcoíris, casitas, soles, nubes, estrellas, a la larga no les estamos robando, por decirlo de alguna forma, un medio de expresión de los niños y de las niñas que les es propio y más adelante de comunicación y de poder sacar todo aquello que viven, que les preocupa, que les interesa. Si queréis más información sobre el tema, pues podéis encontrarla en mi libro, en Ser Niños Acompañados, y también pues, os invito a seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos.